Dani, te voy a hacer anfitriona al tiro, ¿ya? Anfitriona a Dani para que pueda compartir. ¿Ya? Tú ahí vas admitiendo después a las personas, ¿ya? Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, Hola, Norma. hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Vamos a esperar un ratito para esperar que se conecte un poquito más de gente. Sí, Comparte la presentación nomás, Dani. ¿La comparto al tiro, Molu? Sí. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Sí, ya. Cuando te vaya apareciendo gente ahí para admitirla, vas admitiendo nomás, ¿ya? Ya, ok. Vamos a esperar hasta las 19:05 para esperar que se conecte un poco más de gente. Va a quedar grabada igual el taller, así que se va a subir al canal de YouTube y al IGTV de Instagram, para la gente que después lo quiere compartir o ver después, ¿ya? ya. ¿Cómo está la Draya? ¿Está ahí? Ah, sí está. Sí.
En honor al tiempo, chiquillos, yo creo que vamos a empezar a iniciar nomás el taller y lo vamos a dejar grabado para que después quede en el canal de YouTube y lo vamos a subir también al Instagram, ¿ya? Igual se parece más gente, ojalá que se vayan ahí conectando, tú lo vas aceptando, Dani, ¿ya te parece? Sí, sí, Ya, bacán. Comienza nomás. ya, vamos. Bueno, la bienvenida a todos los que están conectados al primer taller de pacientes portadores de ostomía, que fue ahí pensado por la Caro Molina. Esta jornada va a estar dedicada a estos pacientes, más que nada porque la alimentación es un tema súper importante en cuanto a la calidad de vida que tienen estos pacientes y la seguridad en sí mismos y todo, y uno ve cómo afecta este tema, que puede ser tan básico quizás para otras personas, pero cómo afecta a estos pacientes. Así que tratar de aprovechar este primer taller para que puedan conocer más sobre este tema y hacerle las preguntas a las chicas, a la Roxy y a la Moro, a la Drayan, que son bien entendidas en el tema. Así que empecemos. Como reglas generales, durante el transcurso de la jornada se deben mantener los videos apagados y los micrófonos silenciados para no interferir con el audio de los expositores. Si tienen alguna duda para estos expositores, pueden escribir en el chat del Zoom y las preguntas más recurrentes van a ser contestadas. Y si necesitan más información, escribir al correo de carolina.molinat@redsalud o visitar la página web de enfermerasdeostomía.com para que puedan resolver ahí las consultas que no se pueden resolver en estas jornadas. Para presentar a nuestra presentadora principal, la Caro Molina, que es la enfermera actual del Policlínico de Estomaterapia en el Hospital San Pablo y fundadora de todo el movimiento de ostomía y vida actualmente del San Pablito. También está nuestra colega Drayan Lobos, que es enfermera de la unidad médico-quirúrgica del Hospital San Pablo y también es cooperadora con la Caro Molina del Instagram de Ostomía y Vida. Yo misma presente como moderadora y encargada de compartir las presentaciones y ver el tema de las preguntas que puedan tener. Ya, como programación de la jornada, bueno, tenemos primero que nada la presentación. Luego vamos a pasar a la presentación de nuestra nutricionista, ya que es nutricionista de servicios de cirugía actualmente, y que nos va a presentar el tema alimentación en pacientes portadores de ostomía. Después vamos a tener una breve ronda de preguntas y vamos a hacer el cierre de la jornada y los vamos a dejar invitados al otro taller que también va a quedar grabado. Acá nos va a presentar Drayan el tema que va a presentar nuestra nutricionista. ¿Está por ahí la Drayan o no? Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera jornada entonces. Vamos a tratar el tema de alimentación en pacientes portadores de ostomía. Y para eso vamos a presentar a nuestra nutricionista estrella, que gracias a su colaboración el día de hoy, Roxana Villarroel, es la encargada de esta muy emotiva presentación. Así que, Dani, sígueme tu diapo para que la conozcan a la Roxy. Ella es nutricionista clínica de la Universidad Católica del Norte, es diplomada en salud ocupacional y actualmente, como dijo Molu, se desempeña su labor en el servicio de cirugía y está muy al tanto con nosotros en esta causa de los pacientes ostomizados. Así que, Roxana, bienvenida para tu presentación. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como me presentaron, yo soy Roxana Villarroel, nutricionista del servicio de cirugía, y hoy día les voy a estar hablando un poquito con respecto a un tema no menor que es la alimentación. Y vamos entonces a proyectar para que puedan ver la presentación. Ustedes me dicen si se está proyectando.
Hace anfitriona a Dani a la Roxy. Espérame. Ahí. Listo. Ahora Ahí. anfitriona Ahí sí. Ahí estoy. Y ahora ven a la Roxy. ¿se ve? Si estás compartiendo tu pantalla, Roxy, te vemos. Ah, perfecto, ya. Vamos a comenzar entonces. Ya, entonces el tema que vamos a ver hoy día, como sale y ustedes pueden leer ahí, es alimentación en pacientes ostomizados. Bueno, como me mencionaron, yo soy nutricionista actualmente del servicio de cirugía. ¿De qué depende la alimentación? Si pueden ver en la diapositiva, tenemos de 3 factores que puede depender la alimentación. Uno de ellos, primeramente, es la ubicación de la ostomía, ya como pueden ver en la imagen, también de los débitos que va a tener en este caso el usuario o paciente, de la cantidad de débitos que tengamos, y también de la tolerancia individual. Es importante saber que no todas las personas tienen la misma tolerancia con respecto a diferentes alimentos. Por eso es súper importante cuando nosotros tenemos dudas específicas que sean preguntadas, ya sea a nutricionista o a enfermera, en este caso a Carolina, porque no todos los cuerpos son iguales. Entonces es súper importante saber eso en primera instancia. ¿Qué debemos saber para poder seguir con esta presentación? Importante que no es necesario que las personas con colostomía o ileostomía modifiquen su alimentación habitual. Ya vamos a ver que va a depender del tiempo que llevemos de la operación, pero es importante siempre que cada persona debe tener una dieta equilibrada, variada y saludable. También es importante que cada paciente base su alimentación en la propia experiencia. Como yo decía, no todos los cuerpos son iguales, por lo tanto los alimentos van a depender de una persona u otra, pero lo importante es que comamos alimentos que toleremos bien y que debemos saber cuáles toleramos bien y cuáles no. Y también, como tercer consejo, es importante limitar el consumo excesivo de alimentos que produzcan gases, que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta presentación. Es importante saber que existen 2 tipos de régimen que vamos a tener en pacientes con ostomía, que va a ser dependiendo del periodo de posoperación. Por ejemplo, tenemos el primero que es pobre fibra y en residuos, que lo vamos a conocer hoy día, y tenemos el segundo que se basa en un régimen liviano. Ambos los vamos a conocer hoy día, vamos a conocer las diferencias que tienen cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar por el primero, que es pobre fibra y residuos. Ustedes se pueden preguntar, ¿pero qué son los residuos? Los residuos, cuando nosotros hablamos de fibra, hablamos de verduras y frutas que contengan fibra. También están dentro de ellos los productos integrales, así que hoy día vamos a ir conociendo todo eso. Primero, vamos a ver entonces, como yo les mencionaba, el régimen pobre en fibras y residuos. ¿Ya cuándo vamos a utilizar este régimen? Cuando nosotros recién salimos del postoperatorio, como dice ahí, hasta 2 semanas de realizada la cirugía. O sea, este es el régimen que nosotros debemos tener en las primeras 2 semanas, desde que estamos en el hospital hasta que nos dan el alta y llegamos a la casa durante estas primeras 2 semanas. También debemos tener este régimen pobre en fibras y en residuos cuando los débitos que cada paciente tiene sean superiores a los 1000 ml día. Por eso es súper importante que cuando se vayan del hospital le indiquen cómo ir contabilizando los débitos, y también va a depender de cuando las deposiciones son muy líquidas, ya porque se ha visto, por ejemplo, que hay personas que pasan este periodo de 2 semanas, que dejaron de consumir este régimen pobre en fibra, pero comenzaron a consumir verduras, frutas, pero comenzamos con las deposiciones líquidas. En ese momento es cuando nosotros debemos retroceder un poquitito y volver a este régimen pobre fibras y residuos. ¿Por qué es importante llevar a cabo o tener este tipo de régimen? Porque, como dice al ladito, nos permite disminuir los movimientos intestinales, por lo tanto, enlentece el tránsito intestinal y por ende disminuye el volumen y frecuencia de las deposiciones.
Alimentos permitidos en este régimen. Ahora ya vimos de qué se trataba el régimen, ahora vamos a conocer del grupo de esta pirámide alimentaria cuáles son los alimentos que podemos consumir. Por ejemplo, si hablamos de lácteos, que uno conoce como la leche, el yogur, podemos consumirlos, pero lo importante es que deben ser descremados en primera instancia y sin lactosa. Voy a hacer al tiro una aclaración que el tema de descremado, semidescremado o entero corresponde a la grasa. La sin lactosa corresponde a una enzima, entonces siempre es importante fijarnos primeramente que sea sin lactosa para evitar cualquier tipo de hinchazón, pero además que sea descremado. Luego tenemos los cereales nosotros hablamos del arroz, el fideo, del puré, la papa, y ahora vamos a conocer cuáles se encuentran en el régimen bajo en fibra. El arroz podemos consumir, la sémola, los fideos, el pan blanco y diferentes tipos de galletas como las galletas de soda. Es muy importante que en este régimen de las primeras 2 semanas no incluya ningún producto integral, ¿ya? Podemos comer pan, pero debe ser pan blanco. Podemos comer arroz, pero no arroz integral, ¿ya? Porque a veces uno asocia el arroz integral como un producto saludable, pero acá estamos hablando de un paciente ostomizado, el cual debe tener una alimentación diferente las primeras 2 semanas. Dentro de las verduras y los tubérculos, podemos comer papa y podemos comer zanahoria. Son las únicas 2 verduras que estarían permitidas, y lo importante es que sean cocidas. Ya en este periodo, en este régimen de sin residuos, todo debe ser cocido. Luego nos vamos a las frutas. Podemos comer plátano, pero si vamos a comer plátano debe ser sin las hilachitas de los bordes y sin las semillas del centro, ya como salen ahí sin las hebras. Si vamos a comer mermeladas, deben ser sin pepas, y si vamos a comer, por ejemplo, manzana, puede ser manzana cocida o manzana rallada. Dentro de las mermeladas se recomienda la de durazno y la de damasco, cuáles no se podrían, la de mora o la de frutilla, porque tiene una mayor cantidad de pepas. Con respecto a las carnes, que sale carnes, pescados y huevos, lo importante es que sean carnes magras. Podemos comer carne de vacuno, pero debe ser como sale ahí, posta, asiento o lomo, evitando, por ejemplo, el lomo vetado. Si vamos a comer pollo y pavo, sin la piel, que viene siendo todo lo que es el cuero de este tipo de carne, y si vamos a comer pescado, podemos comer, por ejemplo, merluza, pero no debe ser ni frito ni crudo. Eso es súper importante, porque claro, uno asocia a que los alimentos que no se deben comer son fritos, pero tampoco se deben comer crudos. Roxy, ¿Sí? me dicen por interno que si puedes aceptar a las personas que están esperando como en la sala de espera. Ah, ya, espérame. Esto como acá los veo. Admitir y admitir. Ahí o no. Gracias, Roxy. Ahí me avisan si se dieron. ¿Sí? Ahí sí parece. Ah, perfecto. Ya, ahí me avisan, voy a estar al pendiente también, ¿ya? Bueno, retomando, como le estaba hablando, huevo también se puede consumir, pero si vamos a consumir huevo, solamente la clara. La parte amarilla por este periodo de 2 semanas estaría prohibida. Y con respecto al jamón, por ejemplo, si vamos a comer algún tipo de jamón, puede ser jamón de pavo, jamón de pollo, pero cocido. Aceites, con respecto al aceite, lo ideal es cocinar todo sin aceite y luego agregarle esta cantidad de aceite, pero crudo. Cocinar y después agregar. Y otros, en este caso, podemos consumir sal, si es que no hay ninguna persona que tenga hipertensión, podemos consumir azúcar, siempre y cuando la persona no sea diabética ni resistente a la insulina. Y con respecto a los aliños, el que podríamos utilizar sin ningún problema sería el orégano. Luego de eso, seguimos entonces con los alimentos restringidos. Ya conocimos todos los alimentos que estaban permitidos durante este periodo que era de las primeras 2 semanas, y ahora vamos a conocer cuáles son los alimentos que no deberíamos comer en este periodo, porque son alimentos que no pertenecen a un régimen sin residuos. Dentro de los lácteos, la leche entera y los derivados como por ejemplo el queso amarillo, el queso de cabra, queso Filadelfia, todos los otros tipos de lácteos, pero que son enteros, no se pueden comer durante este periodo. Con respecto a los cereales, como les había mencionado anteriormente, cereales integrales
y pseudo cereales como lo son la quinoa, el amaranto, el trigo. Con las verduras y los tubérculos son todos excepto las permitidas. ¿Cuáles eran las permitidas? Hablamos de la papa y hablamos de la zanahoria, la cual debe ser cocida, y eso lo podemos ir mezclando en sopas, budines o en guiso, pero nada crudo. Con respecto a las legumbres, estarían prohibidas todas las legumbres en este periodo de 2 semanas, y las frutas, todas excepto las permitidas. Retomando cuáles eran las permitidas: la manzana, el plátano, que era sin las semillas del centro, sin los bordes, sin las hilachitas, y las mermeladas, pero las permitidas, que era el durazno y el damasco. ¿Qué alimentos más tenemos restringidos? Bebidas alcohólicas, hierbas aromáticas, café, y también acá se encontrarían todas las bebidas con gas. Acá yo les quise mostrar un ejemplo de cómo debería ser una alimentación en un día habitual, considerando todas las recomendaciones que hablamos en la primera parte de un régimen que vendría siendo sin residuo. Por ejemplo, el desayuno, tenemos una taza de leche, la cual debe ser descremada y sin lactosa, más una unidad de pan marraqueta tostado, que debe ser pan blanco, no pan integral, con jamón de pavo. Acá podemos utilizar jamón de pavo, quesillo o mermelada. Luego, tipo 10 de la mañana, lo ideal es que nosotros tengamos una colación, y esta colación puede ser una unidad de yogur, el cual es sin grasa y sin lactosa. Si por ejemplo un día tenemos ganas de comer fruta, podemos utilizar el plátano, sin las orillas y sin el centro, o también podría ser una manzana cocida. En el almuerzo tenemos una taza de arroz con zanahoria rallada, para que no sea todo tan blanco, más un trozo de reineta a la plancha. Puede ser reineta a la plancha, puede ser pollo a la plancha, si queremos pollo al jugo, pero solamente con zanahoria, o dependiendo de lo que tengamos en la casa, pero siempre cocido y bajo en grasa. Y un postre, una manzana al horno. En este caso y en este régimen no se incorporaría ningún tipo de ensalada, porque recuerden que todo debe ser, solamente la verdura que podemos utilizar es la zanahoria. Después nos viene la once, una taza de té simple con una cucharada de azúcar, las personas que son diabéticos o resistentes a la insulina, con endulzante, más 6 galletitas de soda. Para ir variando, el que quiere puede repetir el pan, no hay ningún problema, o podemos utilizar las galletas de soda. Y finalmente tenemos la cena, que por ejemplo si en la casa solamente cocinamos una vez al día, podemos repetir lo mismo del almuerzo, o preparar otro tipo de preparación, como lo es una sopa de pollo con fideos cabello y una papa cocida, tipo cazuela, ya, pero en este caso no iría el zapallo camote, más un postre que viene siendo una unidad de yogur, revolviendo a lo anterior, que debe ser sin grasa y sin lactosa. Luego pasamos entonces al tema de la hidratación. Vimos la alimentación, que es importante, pero también es importante acá la hidratación. ¿Cuánto nos debemos hidratar en el día? Entre 6 a 8 vasos de agua al día, que viene siendo entre 1,5 litros y 2 litros, y puede ser a través de 3 formas. Como ven en la primera parte, salen sales de rehidratación oral comerciales, que nosotros podemos comprar en la farmacia, son unos polvitos que los agregamos cada sobre a 250 ml de agua. Tenemos las bebidas isotónicas, que son generalmente asociadas a las Powerade o Gatorade que venden en supermercados o farmacia. Y también tenemos una forma de preparar en la casa, de una forma casera, las sales de rehidratación caseras, y al ladito, si pueden observar, tenemos la cantidad de cómo se prepara. En 1 litro de agua hervida le agregamos jugo de limón, de un limón, más una cucharada de azúcar, una cucharadita de bicarbonato y media cucharadita de sal. Con esa preparación casera tenemos la misma cantidad de electrolitos que viene siendo las bebidas isotónicas y las sales rehidratantes comerciales. Eso es el tema de la hidratación. Ya conocimos entonces todo lo que tenía que ver con el régimen pobre en fibra y sin residuos, que era el que yo les mencionaba. Cualquier duda que tengan con respecto a este régimen, las anotan, y al final ya vamos a tener una ronda de preguntas, si es que se quedó algo en el tintero o algo que quieran saber. Ahora vamos a pasar entonces al régimen liviano, y vamos a conocer cuándo vamos a utilizar este régimen, porque recuerden que el primer régimen que vimos, que era el pobre en fibra y en residuos,
residuos corresponde a las primeras 2 semanas post-operación. Vamos entonces con el régimen liviano. Régimen liviano, ¿en qué consiste? ¿Cuánto es su tiempo postoperatoria de una ileostomía, comenzando la 3ª semana? Entonces, primeras 2 semanas, un régimen sin residuo, 3ª semana comenzamos con un régimen liviano. Ahí vamos a ir viendo las diferencias entre uno y otro. ¿Cuándo utilizamos un régimen liviano también? Postoperatorio de una colostomía a partir de la 1ª semana de realizada la cirugía. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva vimos que la alimentación iba a depender en qué sección fue realizada la ostomía? Y en este caso, cuando es una colonostomía, se utiliza el régimen liviano a partir de la 1ª semana. Y también se utiliza un régimen liviano post-reconstrucción del tránsito hasta 10 días post-cirugía. Ahora vamos a conocer en qué consiste. Vamos a ver entonces en primera instancia alimentos permitidos. Si se dan cuenta, sigue la misma estructura de la diapositiva de los bajos en fibra. Con respecto a los lácteos, podemos utilizar lácteos descremados, semidescremados, pero si se dan cuenta, acá ya no nos dice que debe ser un lácteo sin lactosa. Ya acá va a depender de la tolerancia de cada paciente, si preferimos un lácteo sin lactosa o un lácteo con lactosa. Pero sí o sí es descremado o semidescremado. Luego tenemos los cereales, podemos incorporar arroz, sémola, al igual que el régimen anterior, pero podemos utilizar fideos con, en este caso, bajos en grasa, galleta tipo maicena, pero todavía no se puede ningún tipo de producto integral. Ahora vamos a ver verduras y tubérculos, ya aumentamos un poquitito, podemos comer verduras como salen ahí, zanahoria, acelga, poroto verde, zapallo italiano, beterraga. En simples palabras, podemos comer todo tipo de verduras, siempre y cuando sea cocida, y obviamente evitando las verduras que a nosotros nos hinchan, como por ejemplo, brócoli, coliflor, cebolla. Lo ideal es que no consumamos ningún tipo de alimentos que nos vaya a hinchar, ¿ya? El único verdura que podemos consumir en forma cruda es el tomate, pero debe ser sin las pepas del centro y sin los bordes el contorno, es decir, sin la cáscara. Con respecto a las frutas, también deben ser cocidas y sin cáscara, como lo son la manzana, el durazno, la ciruela, el membrillo y la papaya, pero todo debe ser cocido y todo debe ser sin cáscara, a diferencia del régimen sin residuo, que solamente podíamos comer manzana o plátano. Con las carnes se mantienen las mismas carnes magras, bajas en grasa, carne de vacuno, carne de pollo, carne de pescado, clara de huevo y jamón de pavo. Eso es exactamente igual, debe ser cocido, no debe ser ni frito ni crudo. Aceites, se mantienen los vegetales crudos. Con respecto al azúcar, podemos utilizar azúcar, siempre y cuando no seamos diabéticos ni resistentes a la insulina. Podemos utilizar miel, mermeladas, como yo les mencionaba anteriormente, de durazno, de damasco, y con respecto, ya se habla un poquito más la gama en el tema de los aliños, no solamente vamos a utilizar el orégano, sino que también podemos utilizar la albahaca, el laurel, el cilantro, el perejil. Lo ideal es que todos los tipos de aliños, que en este caso vienen siendo la albahaca, el laurel, el cilantro, deban ser cocidos, al igual que las otras verduras que vamos a consumir. Luego tenemos entonces los alimentos que estarían restringidos en el régimen liviano, que vendría siendo, ya vimos el tema de los periodos, 3ª semana ya, o 1 semana, dependiendo del tipo de tratamiento o de operación que le hayan hecho. Alimentos restringidos, tenemos los lácteos, como lo son la leche y derivados de la leche, nuevamente que sean enteros. Tenemos los cereales integrales, que también estarían restringidos en este régimen. Verduras y tubérculos, todas las excepto permitidas, más que nada enfocados en evitar todo tipo de verduras que nos hinchen. Legumbres, todas nuevamente, ya no podemos consumir ningún tipo de legumbre, aunque sea pasada por sedazo durante este periodo y durante este régimen, nada de legumbres. Con respecto a las bebidas alcohólicas, también estarían prohibidas, lo mismo que las aguas aromatizadas y lo mismo que las aguas con gas.
Aliños que no podemos consumir, porque son aliños irritantes, como la pimienta, el comino, el aliño completo, acá también estaría, por ejemplo, el merquén, ¿ya? Y los alimentos altos en grasa, como lo son la fritura propiamente tal, pero también estaría las empanadas, la manteca, mantequilla y obviamente pasteles con crema. Con respecto a la hidratación, vamos también a ver acá. La hidratación se mantiene, ya lo ideal es que nosotros podamos, y lo vamos a ir viendo, mantener entre 6 a 8 vasos de agua al día. Y acá les quise mostrar, a diferencia del menú anterior que fue en un día diario, algunos tipos de ideas o algún tipo de preparaciones que nosotros podemos utilizar en el régimen liviano, que es el que estamos viendo ahora. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a ver, una tortilla de zanahoria. Ya tenemos los ingredientes, la cantidad de zanahoria, claras de huevo, aceite y una pizca de sal. Si se dan cuenta, todos son alimentos permitidos dentro del régimen liviano. Y por el otro lado nos sale cómo preparar esta tortilla. Ya rallar las zanahorias, batir las claras, incorporar la zanahoria y luego agregarla en el horno hasta que esto cuaje. Ese es un ejemplo de una preparación. Nosotros también podríamos hacer tortilla de acelga, porque la acelga está considerada también dentro de los alimentos permitidos en un régimen liviano. Tenemos caldillo de pescado, caldillo de congrio, puede ser caldillo de merluza. Tenemos los ingredientes, una unidad regular de papa, la papa se puede consumir, la zanahoria también. El tomate, recuerden que si lo vamos a utilizar, sin la cáscara, sin las pepas, en este caso 2 presas de reineta, agua hervida, una cucharadita de orégano, que es permitido, una cucharadita de perejil, el cual debe incorporarse en la preparación para que se pueda cocer, y una pizca de sal. Luego, por el otro lado, tenemos la forma de preparar este caldillo. Seguimos con otra preparación, un guiso de acelga, alimentos permitidos, acelga, zanahoria, carne de vacuno, un corte bajo en grasa, un corte magro como la posta rosada, una clarita de huevo, recuerden que solamente es la clara, no es el huevo completo, cucharadita de maicena, una cucharadita de perejil, orégano, una hojita de apio, que también es dentro de las verduras permitidas, y una taza de agua hervida más una cucharadita de sal. Y cómo preparar en este caso el guiso de acelga. Podemos incorporar más verduras si nosotros queremos, zapallo italiano, que es dentro de los alimentos permitidos, porotos verdes también dentro de los alimentos permitidos. Recuerden que siempre los alimentos va a depender de la tolerancia que tenga cada persona. Y tenemos otro ejemplo, quizás un poquito más rico, un poquitito más novedoso, lasaña de pollo, ya en donde tenemos 4 cucharadas de maicena, un cereal permitido, 8 piezas de lasaña, de estas que vienen precocidas, 2 tazas de leche fluida descremada. Ya recuerden que debe ser descremada. Dependiendo de cada persona, en el régimen liviano es si utilizo leche sin lactosa o con lactosa. 3 trozos de tamaño de una caja de fósforo de pollo, 3 cucharadas de jamón cocido, todos alimentos permitidos en el régimen liviano, 2 cucharadas de aceite, media cucharadita de orégano, laurel, albahaca, sal y un poquito de agua hervida. Todos alimentos que se pueden preparar, y como ven en la imagen, que tengamos un alimento o un régimen liviano no significa que debe ser una alimentación pobre. ¿Ya? Y acá tenemos el tema de la hidratación. ¿Cuánto? Entre 6 a 8 vasitos de agua al día, puede ser agua aromatizada, pero si vamos a utilizar algún tipo de agua, debe ser sin gas. Ya, a diferencia que en el régimen sin residuo utilizamos bebidas rehidratantes o bebidas isotónicas, en este caso ya puede ser agua sin ningún problema. Pueden ser agua con sabor, pero lo importante es que sea sin gas. Acá vemos otra diapositiva que nos dicen efectos de los alimentos en la ostomía. Ya puede ser una colostomía o en una ileostomía. Efectos de los alimentos, y acá vamos a ir viendo cuáles son los alimentos que no estaban permitidos y por qué no se recomendaba durante este periodo. Ya, porque acá la idea es que todos los alimentos que nosotros estamos comiendo, ya sea las primeras 2 semanas o en la tercera semana, tiene un objetivo, y también por lo mismo tiene un objetivo los alimentos que no se pueden consumir. Ya, por ejemplo, tenemos los alimentos formadores de gases, como lo son todos los alimentos que a nosotros nos hinchan.
brócoli, repollo, coliflor, ajo, es decir, todos los alimentos que nos pueden provocar algún tipo de gas. Alimentos que nos producen olores, espárragos, poroto, brócoli, repollo, el ajo, el huevo, queso fuerte. Por eso son todos alimentos que estarían prohibidos en este periodo. Alimentos que controlan los olores, que son favorables para la alimentación, tenemos la leche, jugo de arándano, jugo de zanahoria, jugo también acá el yogur, el perejil y la espinaca. Entonces tenemos alimentos que debemos tratar de evitar, y también tenemos alimentos que debemos consumir porque nos ayudan a controlar en este caso los olores. Alimentos que pueden espesar las heces para que no sean estas heces líquidas que podríamos tener en algún momento, fideos, pan blanco, arroz, papas, galletas de soda y el plátano. Alimentos que pueden producir una obstrucción, por eso es importante también consumirlo en pequeña cantidad, o lo ideal no consumirlo. Cáscara de manzana, por eso todas las verduras que vamos a consumir deben ser sin cáscara, la naranja, la piña, las uvas, las frutas deshidratadas, el repollo crudo, el apio crudo, el choclo y los champiñones. Por lo mismo se recomienda que todas las verduras que consumamos sean cocidas, en sopa, budines o en guiso, como las queramos preparar, pero no crudas. Y alimentos que pueden producir diarrea, en este caso ya de posiciones totalmente líquidas, bebidas alcohólicas, chocolate, la cafeína que la encontramos en el café y en algunas bebidas, cereales integrales, frutas crudas, jugo de uva, jugo de ciruela, verduras crudas, condimentos, ya que sean muy picantes, frituras y alimentos obviamente altos en grasa. Por eso tenemos, lo ideal es que primeras 2 semanas sea un régimen sin residuos, después de la tercera semana un régimen liviano, evitando alimentos que sean, que nos hinchen, ya, evitando alimentos que sean grasos y también evitando alimentos irritantes como lo son los condimentos. Recomendaciones generales que las hemos ido viendo durante esta presentación. Como dice ahí, la primera, realizar al menos 4 comidas al día. Tenemos desayuno, almuerzo, once y cena, agregando 2 colaciones, una a media mañana y una en la noche. Por ejemplo, si nos quedamos tipo 10 de la noche despiertos, podemos agregar esta colación. En el primer régimen, que es el sin residuo, vendría siendo un yogur descremado y sin lactosa. En el segundo régimen ya puede ser un yogur, puede ser una fruta cocida, un postre de leche. Realizar al menos media hora, reposar, como dice acá, al menos media hora después de cada comida. Eso es súper importante, sobre todo en la última comida de la noche. Si vamos a cenar o si vamos a tener una colación, lo ideal no es al tiro y acostar, sino que esperar esta media hora. Después tenemos otra recomendación, comer despacio y masticar bien la comida. Ya se recomienda, lo ideal es que uno pueda estar comiendo aproximadamente o demorarse entre media hora, 40 minutos, ¿ya? Nadie nos apura, lo ideal es comer lentamente, así digerimos bien los alimentos y evitamos cualquier tipo de hinchazón, diarrea o cualquier tipo de malestar. Evitar las bebidas con gas, ya como lo habíamos mencionado anteriormente, evitar el chicle y consumir líquidos con bombillas, ¿ya? Y como lo mismo que la alimentación, muy despacio. Luego tenemos probar alimentos nuevos por cada día para ir probando la tolerancia, ¿ya? Cuando nosotros vamos a incorporar estos alimentos pasado el régimen liviano, ya que eso va a depender de cada organismo, pero lo ideal es que nosotros el régimen liviano lo vayamos probando un día tras otro. Y no tener miedo a comer algo que nos guste, y esto es súper importante, solo debemos observar el efecto que produce. Por ejemplo, si queremos comer un alimento que no sabemos si nos va a caer mal o nos va a caer bien, lo ideal es que lo probemos sin miedo, pero que sea uno a la vez, para ver si tenemos algún tipo de problema, saber cuál fue el alimento que realmente lo provocó. Control del pH, otro efecto que podemos tener, en caso de las urostomías, lo ideal es mantener el pH de la orina en la menor cantidad posible, ya, a diferencia que médico tratante o enfermera tratante indique lo contrario, ya. De ser necesario, es importante modificar algunos alimentos para determinar cuál es el pH adecuado, ya que ahora vamos a conocer cómo podemos controlar el pH a través de los alimentos. Por ejemplo, tenemos alimentos que favorecen un pH ácido, como lo son las carnes rojas, ya tenemos la frecuencia
una vez a la semana y nos indica la cantidad. Y un tips de preparación, prefiera cocidas al horno o a la olla. Luego tenemos el pollo, el pavo, que se recomienda entre 1 a 2 veces a la semana. Ya nuevamente nos indica la cantidad y cómo la podemos preparar. Tenemos el pescado 1 a 2 veces por semana, un trozo pequeño y la misma forma de preparación del pollo y de la carne. Recordar que todos estos alimentos favorecen un pH ácido. El huevo, todos los días una unidad, el pan a diario, los arándanos a diario, las nueces, el arroz, los fideos y la ciruela, ¿ya? Considerando que estamos hablando de un régimen ya más avanzado, no en las primeras 2 semanas ni tampoco en la tercera semana. Alimentos que favorecen un pH alcalino, alcalino diciendo lo contrario a ácido, ya un pH más básico. Tenemos la leche, la cual se debe consumir en forma diaria, y la cantidad, 1 taza. Preparación, no es necesario indicar preparación porque puede ser 1 taza de leche líquida. Plátano, 3 veces por semana, una unidad de un tamaño regular o medio plátano al día, el cual debe ser fresco. Porotos, 1 a 2 veces por semana. Verduras en general a diario, y las frutas, incluyendo las cítricas, a diario también, y nos indica la cantidad y la forma de preparación. Reconstitución del tránsito, ya pasamos a casi ya lo último que vamos a ver con respecto a la alimentación, ya cuando nosotros vimos que teníamos una ileostomía, una colostomía, una urostomía, ahora estamos viendo el tema de la reconstrucción del tránsito, cómo debe ser nuestra alimentación en este proceso. Inmediatamente posterior a la cirugía, vamos a comenzar a realimentarnos con un régimen hasta llegar a un régimen liviano, cumplido ¿cuánto? Los 10 días posterior al alta. Ya lo mismo, comenzamos con un régimen sin residuo hasta nuevamente llegar a un régimen liviano. Las primeras deposiciones pueden ser líquidas, ya no hay que asustarse por eso, lo cual es normal en este tipo de procedimiento. ¿Ya? Además que como vamos a tener deposiciones líquidas en el primer transcurso de este periodo, vamos a estar con un régimen sin residuo que no va a haber ningún problema con respecto a la alimentación. Ya luego, los 10 días posteriores a la cirugía, debemos consumir todo tipo de alimentos, ya teniendo en cuenta la tolerancia que tengamos a ello. Recuerden siempre que la tolerancia es de cada persona, no todos toleramos igual. Y también debemos tener un régimen variado y equilibrado que contenga todo tipo de frutas y verduras para favorecer la formación de heces y tener de a poco una evacuación normal. Suplementación oral, vamos a conocer ahora un poquitito de la suplementación, cuándo utilizarla y en qué pacientes también debemos utilizar esta suplementación oral, ¿ya? Cuando la utilizamos en paciente con historia de una de baja de peso importante, ya hay que considerar siempre nuestro peso inicial, desde que comenzamos todo el tratamiento, al peso que estamos teniendo actualmente. Si tenemos una baja de peso importante, es necesaria la suplementación vía oral, que pronto la vamos a conocer. También a quién yo voy a suplementar, a los pacientes con una mala tolerancia a alimentos sólidos, que se puede dar, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, puede provocarse este caso y deberíamos nosotros recomendar una suplementación oral. Pacientes con requerimientos aumentados y finalmente pacientes que tengan una desnutrición secundaria a la patología de base. ¿Cómo los suplemento o cuáles suplementos utilizar? Ahora los vamos a conocer. En el mercado existen diferentes tipos de suplementos y si se dan cuenta acá tenemos 5. Tenemos el Ensure, tenemos el Glucerna, tenemos el NAT100, ya sea para personas diabéticos y personas que no tienen diabetes, y el Enterex. Todos estos productos los venden en farmacias o en supermercados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero el laboratorio, el cual los va a elaborar, que en uno, por ejemplo, Glucerna y Ensure son de Abbott, y el NAT es de otro laboratorio, y abajito sale de cada imagen, que se las puse ahí, las medidas que se deben utilizar y el aporte. Ya, por ejemplo, el Ensure Advance, por cada 250 de producto preparado, me aporta a mí alrededor de 271 calorías, ya con una cierta cantidad de gramos de proteína, pero hay que considerar la diferencia entre el Ensure y el Glucerna, que el Ensure tiene azúcar, es decir, es con sacarosa, versus el Glucerna, que es sin sacarosa. La sacarosa es lo que uno asocia al azúcar,
ya por lo tanto una persona diabética o resistente a la insulina que quiere tener algún suplemento alimentario debe utilizar el Lucerna si es diabética o resistente a la insulina. Si se dan cuenta, las calorías no cambian, pero lo que sí cambia es que un producto tiene azúcar y el otro no. Por el otro lado tenemos el NAT100, otro laboratorio, lo mismo, un producto con azúcar o con sacarosa y un producto sin sacarosa. Calorías, una tiene 248 y el otro tiene 243, similares, solo que uno sin azúcar. Y finalmente tenemos el Enterex, va a depender obviamente del laboratorio, que nos aporta 250 calorías, y en este caso sería con sacarosa, y también va a depender si tiene o no tiene fibra. Módulos, eso es por la parte de módulos calóricos. También tenemos módulos proteicos, que nosotros los podemos utilizar agregándosela al agua, a leche o al jugo. También vamos a tener diferentes dependiendo del laboratorio. Tenemos el NAT100, que es un módulo proteico, nos indica las medidas y cuánto es el aporte. Si se dan cuenta, la cantidad de calorías acá son solamente de 38, porque el módulo proteico, el fundamento, la finalidad que tiene es aumentar la ingesta proteica, ya a diferencia del módulo calórico, que es aumentar la ingesta calórica y por ende va aumentado el requerimiento proteico y el requerimiento de carbohidratos, ¿ya? Luego tenemos el Protein Next, que son 2 medidas del tarro, nos aporta 40 calorías y 10 gramos de proteína. Tenemos acá un módulo calórico, ya tenemos el Enterex, el NAT100 y el Nezucar, ya que son derivados también, pero que la cantidad de calorías es menos. Tenemos módulo proteico y ahora módulo calórico. Estos módulos también los podemos agregar al azúcar, a la leche y al jugo. No tienen sabor, por lo tanto no va a variar a donde nosotros lo agreguemos. Si un día queremos hacer una sopa y a esta sopa le queremos agregar módulo calórico para que aporte el aporte calórico del tiempo de comida, también se puede hacer. Lo mismo, diferentes productos, diferentes marcas, solo la diferencia la podemos encontrar que el Nezucar no tiene azúcar, por lo tanto viene siendo también para un paciente diabético o resistente a la insulina. En cambio el Enterex y el NAT100 son módulos calóricos con el Enterex con azúcar, y el módulo calórico NAT100 vendría siendo también con maltodextrina, es decir, sin azúcar. Otras alternativas, si no tenemos la posibilidad, no encontramos ni un módulo calórico, ni módulo proteico, ni módulo como un suplemento, tenemos otras alternativas que están en el supermercado, que son estos yogures nuevos que se han ido saliendo hace poco, que son yogures altos en proteína. Ya tenemos, por ejemplo, el Soprole, una unidad, tenemos el aporte calórico y sobre todo el aporte proteico de 10,2 gramos, son sin sacarosa, por lo tanto lo puede consumir una persona diabética o resistente a la insulina. Por el otro lado tenemos el Proteinnet Yogurt, que es del Oncolet, solamente hay diferencia de marcas, que nos aporta menor cantidad de calorías, pero un poco más de proteínas, también es sin sacarosa, y por otra marca Column, que nos aporta menor cantidad de calorías y un poquito menor cantidad de proteínas. Y eso sería la presentación de hoy día. No sé si tienen dudas, consulta con respecto a la alimentación. Mi idea es haber podido aclarar algunas de estas preguntas que a veces nos hacemos y no tenemos la posibilidad de poder responderlas, y ahora ya queda disponible para la ronda de preguntas. Drayan, si estás por ahí, ¿puedes colocar ahí la otra presentación para hacer la ronda de preguntas, por fin? La Roxy te tiene que hacer anfitriona. Sí, estoy en eso, pero no puedo. Si me ayudáis, Molu. Ya, ahí estoy, ya, listo. Ya. Pero voy a hacer anfitriona a la Drayan. La vamos a rellenar aquí. Ahí está la Drayan. Bueno, si tienen algunas dudas, algunas preguntas, estamos atentos al chat. Mira, aquí hay una pregunta en el chat, no sé si la pueden leer. ¿Se pueden utilizar las proteínas ISO 100 en los batidos? Esa es la pregunta, Rox. Ya, mira, esos ISO 100 son algún tipo de proteína en especial, o en qué tipo de batidos lo quieren utilizar. Si Yo creo que quieren, se refieren a los batidos de proteína.
literalmente. Ya, mira, generalmente los batidos de proteína están diseñados para personas que están haciendo algún tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces, en estos casos, el objetivo de ellos o el producto proteico que tienen está fundamental o es diseñado para pacientes que están en entrenamiento. Entonces, en estos casos, lo que se recomienda es utilizar módulos proteicos, pero enfocados en un tema de alimentación, porque son proteínas de fácil digerir. En cambio, el otro va enfocado en aumentar masa muscular. Entonces, ahí está la diferencia entre uno y otro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta acá, ya que me mandaron por el chat de internet. Y me preguntan, es una paciente con ileostomía y dice que en un grupo de pacientes ostomizados leyó que en caso de obstrucción era bueno usar Fanta, tomar Fanta. ¡Fanta! Ya. Sí, si será así o Mira, no. mira, no sé realmente si será cierto o no, pero en este caso hay que considerar que son bebidas con gas. Entonces, no estaría recomendado en un paciente con una ilio consumir este tipo de producto. También lo desconozco, quizás por un tema del colorante que tiene, que ayude con el tema de poder como sacar este tamponamiento, pero la idea es no consumir bebidas con gas. Así que yo creo que hay efectos, o sea, formas más naturales, por ejemplo, consumir productos integrales, en este caso, que va a favorecer al poder ir al baño y de una forma más natural. Ya. Y otra pregunta, me preguntan si es posible, mire, si tengo una ileostomía, ¿puedo consumir pescado frito y papas fritas juntas? Ya, mira, lo ideal es que no, claramente que no. De hecho, si se dan cuenta, los productos fritos irían dentro de los alimentos que estarían prohibidos. Ya va a depender, en este caso, de cuánto tiempo llevemos, pero no se recomendaría por ningún motivo las dos cosas juntas, y si es que una, así como una, pero en poca cantidad y siempre viendo la tolerancia. Ya, acá, como lo mencionaba anteriormente, es bueno conocer el cuerpo y ir viendo cómo va tolerando cada persona los alimentos, pero en este caso sería, si es que ya llevamos un tiempo con la ilio, ya llevamos, no sé, estoy hablando de meses, podemos consumirlo, pero lo ideal o que prefiera el pescado frito o las papas fritas, pero no los dos juntos. Hay una pregunta. Hay una pregunta, Roxy. Dice, Ya. mi hijo tiene ileostomía y quería preguntar si es necesario consumir siempre de estas bebidas energéticas como la Gatorade. Ya, como les mencionaba anteriormente, cuando son pacientes con ilio, lo ideal es que el periodo de bebidas rehidratantes solamente sea las primeras 2 semanas. Ya posterior a eso pueden utilizar cualquier tipo de líquido, ya sea agua, mientras no sean con gas, sin ningún problema. Ya, así que las primeras 2 semanas es cuando sí o sí deben ser bebidas rehidratantes. Después de eso no es necesario. Esperamos haber respondido a la pregunta de la señora Delia Argandoña. Y hay otra pregunta que nos dice Belén, tengo una ileostomía y me da mucho miedo comer frutas con pepas. ¿Se puede? Mira, se puede consumir ya, pero lo importante es que ya hayan pasado alrededor de un mes después de la intervención quirúrgica, ya, porque comenzamos las 2 semanas con un régimen que sería solamente con, como les mencionaba en la presentación, con plátano o con manzana, pero sin la cáscara. Luego en la tercera semana podemos utilizar más verduras, más fruta, que tengan pepa, pero lo ideal es que sea posterior al mes. Ya se puede, y también va a depender del volumen, o sea, por ejemplo, comerse una manzana o una frutilla, pero se puede, no hay una contraindicación posterior al mes. Muchas gracias, Roxana. Y una de las últimas preguntas nos dice, un paciente que tiene 85 años y una colostomía hace 3 años, ¿qué hacer cuando las fecas son licuadas y tiene un régimen liviano? Ya, en el caso si las heces cambian y las se ponen heces líquidas, lo importante es volver a un régimen sin residuo. Ya, este régimen sin residuo, como les mencionaba, si por ejemplo vamos a tomar leche, que sea leche descremada y sin lactosa. Si vamos a comer verduras, solamente está permitido la zanahoria. Ya, no podríamos consumir en este periodo ningún tipo de verdura cruda, ni tampoco ningún tipo de fruta cruda, y si vamos a consumir algún tipo de fruta, solamente que sea manzana, ¿ya?
Lo importante es que durante este periodo de las heces líquidas consumamos la menor cantidad de fibra posible, ya proveniente de las frutas y las verduras, al momento de ya poder modificar la consistencia de las heces, de a poquito ir retomando a un régimen liviano. Yo creo que es la última pregunta, Roxy. No hay ninguna más. Yo por lo menos Veamos. tampoco en el chat. Ya, Ninguna pregunta más ni nadie escribiendo hasta el momento, Roxy. ya, súper. ¿Continuamos? Sí. Bueno, vamos a continuar y le vamos a agradecer a la Roxana por esta excelente presentación, que esperamos haber respondido las dudas, y los vamos a dejar invitados a nuestro segundo taller en base al concepto y sexualidad en personas con ostomía, el cual va a ser presentado el día jueves 9 de septiembre, que esperamos todos puedan asistir, y ojalá todo su núcleo familiar, ya que es un tema que pocas veces se va abordando y es algo que se va enriqueciendo cada vez más. Además de eso, le agradecemos a Carolina Molina, que va a ser una de sus representantes en este tema que le apasiona completamente, y que ustedes también inviten a su familia, ya que este es un tema que de verdad poco es lo que se habla, y vamos a sacar muchas dudas, vamos a tratar de que esto sea bastante enriquecedor para ustedes y para nosotros, y están completísimamente invitados, ¿ya? Gracias, Belén. Belén nos manda un saludo y nos dice que maravilloso el próximo tema. Así que le vamos a enviar un saludo a Belén, que nos está hablando. Y por último, Dani, si me sigue, la otra diapo. Vamos a dejar los invitados a que cualquier duda, cualquier sugerencia también se puedan comunicar a enfermeradeostomía.com. Esta es una página que es nuevita, lleva un poquito de meses desarrollándose, y que cualquier aporte, cualquier sugerencia o ustedes cualquier pregunta, créanme que son bienvenidos. Además, nos pueden encontrar en las distintas redes sociales, que son Instagram, que es Ostomía y Vida, la página del Hospital San Pablo, que nos ha mediado para entregarle a ustedes y que esta comunidad vaya creciendo mucho más y que sean todos bastante bien invitados. Y los vamos a dejar con una frase. Dani, si me sigues. Cuando más dure la tormenta, más bonito parece después el arco iris. Así que esperamos que haya sido una bonita jornada. Si bien es cortita, pero como lo dije anterior, bastante enriquecedora. Agradecemos a Carolina Molina, a Daniela Cisterna, a Roxana y a todos los asistentes que hoy día pudieron estar con nosotros, y que para una próxima oportunidad están completamente invitados. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Chao, muchas gracias a todos. Nos vemos Gracias. en septiembre. Chao. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, linda. Gracias. Chao.